Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, que no voy a decir que es el favorito, porque no lo es. Seguramente nada más nos escuchen yo y otras 3 personas, no sé. Bueno, bienvenidos a su podcast en mi mente, conmigo, como su host. Estoy muy contento de que puedas estar aquí conmigo una vez más. El día de hoy les tengo otro tema que es un poquito picante, es un poquito interesante. Y es un poquito... es algo que Dios ya me había hablado hace mucho y que había marcado mucho mi corazón, pero me daba miedo a decirlo por una serie de cosas que ahorita te voy a explicar. Pero te voy a decir una cosa, estamos a día de miércoles, son las 8:52, estamos a... Ahí puedes ver más o menos que estamos esperando a que salga el estreno. Creo que espero estar enfocándome. El estreno del episodio pasado en YouTube y en Facebook y en Instagram. Estoy muy emocionado, espero y gente lo pueda ver. Y sí, bueno, el tema de hoy, el tema el cual te quiero hablar el día de hoy, se llama, pues es Segunda Llamada. Y como segundo título le puse Fariseos de Closet. Es un poco... Vaya, es un poco diferente, es un poco interesante. Y te voy a decir por qué no me animé antes a decirlo. Quiero primero decir, no tengo notas. Las únicas notas que tengo son 3 citas bíblicas, pero no tengo ni siquiera el texto. 5 minutos más tarde. Bueno, te decía entonces que solo tengo estas notas, o sea, solo tengo 3 citas, no tengo más. no quise, no es como que no haya querido prepararme, sino que quise dejar nada más lo que hubiese en mi corazón. Y sabes, antes de empezar el tema, quiero contarte algo, quiero contarte el por qué nunca lo había dicho antes. Y es que yo sí lo había platicado con amigos y con mi familia y conmigo mismo. Pero no lo había querido decir a más gente porque yo tenía el temor de que si decía esto, tal vez saliera pedazos de como amargura, como tristeza, como enojo. Y mi intención a la hora de compartir algún mensaje no es demostrar enojo, demostrar coraje, demostrar tristeza. Y menos con personas que pueden ser o mayores o menores en la fe. Y también creo que algo que yo hace rato estaba, antes de empezar a grabar, yo le decía a Dios, oyes, yo quiero usar tus palabras y no mis palabras, quiero usar tu entendimiento y no el mío. Y Dios me decía, solo recuerda que la iglesia no es mala, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es bueno. Hay errores, cometemos errores, claro que sí, pero eso no significa que somos malos, ¿sí? Y constantemente estamos en perfeccionamiento, porque como dice la Biblia, el que empezó la buena obra la perfeccionará. Y estamos todos en constante perfeccionamiento y hay algunos que cometemos buenas acciones y algunos que hacemos malas acciones. Y por cada una de ellas vamos a rendir cuentas. Entonces, esta no es una crítica, no estoy diciendo la iglesia es mala. Al contrario, lo que estoy diciendo es que la iglesia puede mejorar. Y me daba miedo dar este mensaje porque no quería que se llegase a interpretar como Emanuel está enojado porque le hicieron esto, o Emanuel esto, o Emanuel vio esto de la gente, o Emanuel hace esto. Porque quiero que sepas algo, lo que estoy a punto de decirte no es algo que yo detecté de los demás y lo puse, sino que es algo que yo detecté de mí mismo. O sea, fue una crítica para mí misma, para mí mismo, y ahora la comparto porque la veo también en muchas otras personas. Y el título de este tema es Segunda Llamada. Segundo título, subtítulo, Fariseos de Closet. Y sabes, yo quiero decirte algo un poquito. Y son las 8:59, entonces ya se está estrenando el video. No lo voy a poder ver, pero espero, y tú sí lo estás viendo.
Fariseos de closet, ¿sabes? Yo estaba investigando y veía quiénes son los fariseos y conforme vas leyendo la Biblia vas entendiendo y vas investigando y vas conociendo. Los fariseos era gente que era conocida de la ley, era gente que sabía, que estudiaba, que estaba en esferas medias y altas de la sociedad y era gente estudiada. Era gente preparada, era gente que conocía lo que se decía antes y aplicaba las reglas al 100%. ¿Sí? O sea, un fariseo conocía todos los rituales que se tenía que hacer y los cumplía al pie de la letra. En otras palabras, un fariseo era una buena persona. Era una persona correcta, más bien dicho. Era una persona que hacía las cosas como se debían de hacer. O al menos lo intentaba. Y sabes, me llama mucho la atención porque cuando vemos los evangelios, aquí tengo 3 citas y una de ellas es Lucas 4:28, Lucas 5:30 y Lucas 6:7. Y voy a leerla, pero en lo que vamos viendo los evangelios, podemos ver que la actitud de los fariseos siempre se demostraba como demostraba algo de rencor, algo de enojo hacia Jesús. Y aquí estoy en Lucas 4:28 con la Nueva Traducción Viviente, y dice: y al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa, se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por el medio de la multitud y siguió caminando. Aquí es algo que sucedió con Jesús en la sinagoga, o sea, y la gente se molestó por una enseñanza que Jesús hizo al leer Isaías. Y si nos vamos a Lucas 5:30, dice: así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles: ¿y por qué comen y beben con semejante escoria? O sea, imagínate, en el contexto que vemos aquí en este capítulo de Lucas 5, es cuando Jesús empieza a comer con Leví, a.k.a. Mateo. Entonces vemos cómo Jesús está comiendo con Mateo, que Mateo era una persona que en realidad era un cobrador de impuestos, o sea, era un judío cobrador de impuestos. En otras palabras, se podía decir que era la escoria de la ciudad. ¿Por qué? Porque era un traidor. Era una persona que era judío, pero aún así decidió rendirse ante Roma para poder trabajar para Roma y vivir cobrándole a los judíos. Y no solo eso, sino que también de ahí sacaba dinero para él. En otras palabras, era un ladrón en todo lo que da, era una mala persona. Y vemos que los fariseos llegan con Jesús y con los judíos y le dicen: ¿por qué come? Porque ellos comen con esta persona. O sea, y nos damos cuenta que los judíos tenían el deseo estricto de cumplir la ley y de hacer lo correcto. Ahora te preguntarás, ¿por qué lo querían hacer? Y la única respuesta que yo he encontrado hasta el día de hoy es que los fariseos hacían esto porque esperaban, porque veían. Los fariseos hacían esto por esta razón. Vemos este círculo vicioso con el pueblo de Israel en el libro de Jueces. Vemos que primero eran sometidos por un pueblo y luego clamaban a Dios y luego Dios enviaba a un libertador, el libertador los liberaba y vivían un tiempo en armonía, en felicidad, y de repente volvían a caer en pecado, y como volvían a caer en pecado, otra vez eran oprimidos por otro pueblo y otra vez clamaban. Entonces yo creo que lo que los fariseos vieron es que ellos estaban en un momento donde Roma, el imperio romano, estaba oprimiéndolos a todo lo que da,
Y lo que querían ellos era ser libres de eso. Y la única forma que sabían era clamando a Dios. Era dejando esos malos caminos para poder hacer lo correcto y que Dios volteara a verlos. Por esto los fariseos como que intentaban hacer que el pueblo cambiara para poder recibir de Dios ese juez, ese libertador que pudiese ayudarlos. El detalle es que sí llegó ese libertador, pero no lo supieron reconocer. Ese libertador era Jesús. Y sabes, yo en cierta forma los entiendo, porque si vemos anteriormente, vemos a un libertador como Sansón, vemos a libertadores que, para así decirlo, denotaban por sus características físicas y no por sus características espirituales o de corazón o de pensamiento. Vemos que eran libertadores que en realidad iban y se paraban enfrente del imperio y los destruían. Y veían a Jesús, un tipo todo flaquito, que se dedicaba a hacer milagros, que se dedicaba a ayudar, que decía, ¿sabes qué? Si una persona te dice camina una milla, tú dale 2. O sea, vemos a una persona que aparentaba todo lo contrario a ser ese rey fuerte, a ese libertador fuerte, imponente, que podía destruir el imperio. Pero para esto quiero ponerte un ejemplo. Supongamos que estoy aquí yo parado y a unos 2 metros de mí hay un tipo fuerte que me puede golpear. Pero a 5 o 10 metros de mí hay 5 tipos que me quieren golpear. No sé, es para que entremos en contexto o para que a ti te quieren golpear, para que te sientas identificado. El detalle es el siguiente: si yo estoy parado aquí y veo a una persona, ¿a quién le voy a tener más miedo? ¿A la persona que está aquí o a las 5 personas que están allá? Pues obviamente le vamos a tener más miedo a la persona que tenemos enfrente. ¿Qué es lo que te quiero decir con todo esto? El imperio romano era el tipo fuerte que tenían enfrente, pero ellos nunca se dieron cuenta que había otros 5 tipos más lejos de ellos que eran más peligrosos. ¿Y qué son estos 5 tipos más peligrosos? Era el pecado, ¿sabes? El pecado estaba muchísimo más atrás. Ellos creían que su enemigo era Roma, pero no, su enemigo estaba más profundo y estaba más escondido. Su enemigo era el pecado. Y sabes, yo creo que si el tipo de enfrente me golpease, tal vez aguantaría la golpiza, tal vez no sobreviviría. Pero si los otros 5 tipos llegan y me terminan de rematar, yo digo que hasta inconsciente quedo. ¿A qué voy? Que el pueblo veía a los romanos y tenían miedo, pero nunca pensaron que había algo más. Y ellos querían que Jesús los liberara del enemigo más próximo, pero sin entender que había un enemigo más a futuro, que en realidad muriesen o no muriesen, se iban a topar con ese enemigo y ese enemigo les iba a dañar muchísimo más. Es como entender que querían salvarse de lo más fácil y evitar y no pensar en lo más difícil, ¿sabes? Y entendemos las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y entender, y que ellos no entendieran, que el pecado estaba más atrás y que el pecado era el verdadero enemigo, era un error. Y Jesús no vino a acabar con el imperio romano. Jesús lo que vino a hacer es acabar con el pecado para que podamos tener un libre acceso hacia el Padre y para que ahora podamos tener una comunión libre con Él. ¿A qué voy con todo esto? ¿Qué tiene que ver con los fariseos? Sabes, los fariseos eran personas que buscaban cumplir la ley tal cual. Y como esperaban a un Mesías de tal forma que en realidad y como esperaban un Mesías que era fuerte, imponente, poderoso rey, que viniese en su caballo blanco, y vieron que llegaba Jesús en un burrito, en realidad provocaba un shock.
Y sinceramente, si tú y yo fuéramos fariseos en ese entonces, también nos hubiéramos llevado un buen shock, nos hubiéramos llevado un buen encuentro, nos hubiéramos confundido totalmente, hubiéramos dicho, seguro Dios que esto es lo que tú estás mandando, porque para ese tiempo era muy difícil entender eso. Y sabes, los fariseos no tenían amor por las personas. Tenían amor más por su ley que por las personas. Y lo podemos ver ahí, lo podemos ver en Lucas, en Lucas 5:30, donde dice, ¿por qué se sienta con la escoria? ¿Por qué se sienta con esa gente? O sea, aunque sean traicioneros, aunque sean traidores, ellos no podemos considerarlos malos. No podemos considerarlos de esa manera. Vemos el caso de Judas Iscariote, donde Jesús pudo sentarse a la mesa con Judas y comer con Judas. Y sobre todo, cuando Judas vino a traicionar a Jesús, Jesús le dice, amigo, con un beso me traicionas. O sea, vemos todo eso y entendemos de que ellos amaban más su ley, su ritual, que a las personas. Buscaban más el obtener eso que a las mismas personas. Y sabes, ahí es donde quiero que vayamos a introducirnos un poquito más. No sé si tú te acuerdas de la historia del buen samaritano. Cuando un fariseo se acerca a Jesús y le dice, oye, ¿quién es mi prójimo? Y sabes, en la cultura judía, los judíos son muy celosos. O sea, los judíos, primero que nada, los judíos cuando piensan en su prójimo, piensan en alguien de su misma, otro judío más. No piensan en una persona que no sea judío. Y Jesús les plantea esta historia de que está un hombre que está tirado en el piso y que está todo golpeado porque le habían robado, y de repente pasa un sacerdote, pasa un levita y luego pasa un samaritano. Jesús les demuestra quién es una buena persona que se hace cargo de este hombre que está en el piso. Ahora, adentrémonos un poquito más. Pasa un sacerdote y sinceramente cuando nos contaban estas historias de pequeño, nosotros nos decíamos, ay no, es que pues qué mala onda, ¿no? Con el sacerdote. Pero ahorita, ya que la entiendo un poquito mejor, yo creo que si tú y yo hubiéramos estado en la posición del sacerdote, tal vez también hubiéramos pasado de lado. ¿Por qué? Porque el sacerdote, al acercarse a una persona así, estaba rompiendo ese pacto de purificación, por lo cual él tendría que apartarse. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no podían acercarse a nada muerto o a algo que estaba moribundo o a sangre, y eso lo podemos ver en Levítico. Y al acercarse a eso, ellos perdían ese pacto, entonces tenían que estar lejos del templo. ¿Y sabes qué? Si ellos se alejaban del templo, perdían su forma de alimentarse, perdían su casa, dónde dormir, perdían de dónde alimentarse, perdían de dónde subsistir económicamente. O sea, ellos perdían por cierto tiempo, no digo que siempre, por cierto tiempo, todo esto. Y sabes, si yo te digo a ti, oye, tú que estás viéndome, si estás en esta posición, como que también te la pensarías, porque dices, ay, imagínate estar por una semana sin tener dónde voy a dormir, sin tener qué puedo comer y sin tener sustento económico, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces, esto pasa lo mismo con el levita. El sacerdote y el levita perdían mucho si ayudaban a este hombre, perdían mucho si ayudaban a este hombre que estaba tirado. Pero resulta que llega un samaritano que no perdía nada, ¿o sí? ¿Tú qué crees? Sabes, el pueblo judío y el pueblo samaritano estaban peleados. Tanto que los judíos, en sus momentos como de congregarse, tenían momentos donde maldecían a los samaritanos. ¿Por qué? Porque estaban peleados, eran como dos pueblos peleados y esto es interesante, porque entonces estamos viendo que el hombre que está en el piso era un judío y que un samaritano estaba dispuesto a ayudarlo. Esto nos está demostrando una especie de amor y compasión muy diferente
a lo que habían visto en ese tiempo. Ahora, si recuerdas, te dije, un judío cuando piensa en alguien igual a él, en un prójimo, piensa en otro judío más, no piensa en un samaritano, mucho menos, o sea, definitivamente no piensa en un samaritano, ¿sabes? Entonces, estamos viendo que este samaritano le está ayudando a este judío, le está limpiando sus heridas, los está lavando y lo lleva a un hostal para que en ese hostal lo atiendan. Y no solo eso, sino que también le dice el dueño del hostal, oyes, atiéndelo muy bien y lo que gaste de más, yo volveré y te lo voy a pagar. Y sabes, dirás, ¿y esto qué tiene que ver, Emanuel? A veces como creyentes, como cristianos, juzgamos mucho a las personas. A veces como cristianos tratamos de seguir nuestra liturgia, nuestros ritos en la iglesia. Y nos falta demostrar ese amor hacia los demás. Hay una frase muy común y muy típica recientemente en el ambiente cristiano, y es: ven tal como eres. Y yo no sé si la iglesia está preparada para recibir a gente tal como es. Porque si es así, entonces habría que recibir a lesbianas, a homosexuales, a travestis, a drogadictos, a homicidas, a ladrones. Y habría que recibirlos, de la misma forma que como recibes a otro hermano de la iglesia. Y sabes, esto es difícil, suena difícil, pero a veces nuestro corazón está lleno de cosas como prejuicios que nos hace decir, uy, esta gente como que, uy, no. Y es ahí en donde sale nuestro fariseo del closet y se expone y dice, no sé si puedo saludar a esta persona. Te voy a contar algo que a mí me pasó, y es que una vez saliendo de la iglesia fui a la parada para tomar taxi y estaba cerca de un Oxxo y vi a una persona que es travesti y Dios me dijo, Emanuel, no tendrías ningún problema si esa persona va a la iglesia. Y a mí me impactó la pregunta y dije, pues, no, señor, o sea, todo bien, si va. Y me dijo, me hizo otra pregunta. Emanuel, ¿tú lo saludarías si va a la iglesia? Y fue como que a ver, sí, tal vez sí. Ok, Emanuel, ¿tú lo discipularías? Y ahí es donde en realidad fue saliendo el fariseo en mi corazón. Y hasta que dije, no, ¿sabes qué, señor? Esto es imposible para mí, si yo no puedo. Y Dios me dijo, ¿ves cómo en realidad, aunque dices ser cristiano, hay una especie hay algo ahí que te hace enjuiciar a las personas? Donde prefieres más tu rito, tu ritual, tu liturgia, tu cristianismo como ya lo conoces, a ayudar a estas personas, a acercarte a estas personas, a ministrarlos, a bendecirlos. Y yo te pregunto, ¿tú cómo reaccionarías si Dios te pone invitar a un homosexual a la iglesia, o invitar a un borracho, o invitar a un drogadicto a la iglesia? Y sabes, bueno, me ha pasado, me han contado historias de que a veces se mete gente a las iglesias y les roba y se crea todo ese miedo en las iglesias como para decir, ¡ay! ¿Cómo vamos a aceptar a estas personas? Pero yo veo en la Biblia a Jesús llenándose de compasión y de amor por las personas y demostrándonos a través de este ejemplo del buen samaritano, porque Él es ese buen samaritano que recoge al que está rechazado, al que está maltratado, al que está herido. Él lo recoge del suelo, lo limpia y lo lleva al hostal para que lo atiendan. Y ese hostal es la iglesia. Veo a ese buen samaritano acercándose a cada una de esas personas, dándoles gracia, amor y compasión para que pueda ser atendido de una mejor manera.
Y creo que sí deberíamos de ser nosotros. Jesús no es ese fariseo, no es ese levita, entiéndase por el ejemplo, no es ese sacerdote, entiéndase por el ejemplo, que prefirió pasar de largo para no perder lo que le correspondía. Jesús es ese samaritano que aún siendo odiado por los judíos, entiéndase por el ejemplo, que el judío, el que habían atacado, aún siendo enemigo de esa persona, aún así decide ayudarlo. Creo que esto debería estar en nuestro corazón y quiero que te preguntes tú esta tarde, esta noche, ¿hay algo de fariseo en mí? ¿Hay algo de mí que se niega a aceptar a personas? ¿Hay algo de mí que se niega a decir, sabes qué, yo no me junto con esta persona porque es más pobre que yo? ¿Sabes qué? Yo no me junto con esta persona porque sabe menos. Yo no me junto con esta persona porque cree tener la razón. Que yo no me junto con esta persona porque es homosexual. Yo no me junto con esta persona porque fuma, porque toma, porque se la pasa haciendo esto. Yo te pregunto, ¿hay un fariseo en ti, en tu interior? Y si es así, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que viva ahí? ¿O te vas a convertir en un buen samaritano? Los fariseos en cierta forma estaban correctos, porque ellos esperaban a un libertador y por eso ellos querían hacer las cosas bien. Pero a fin de cuentas no lo hicieron, porque no entendieron que sacrificio no quiero, sino misericordia. Ellos no entendieron que sacrificio no era lo que quería Dios, sino misericordia, sino amor, sino compasión. Me encanta ver en la Biblia, en una de las historias donde Jesús va a alimentar a las personas, dice que Jesús vio a las personas y sintió compasión por ellas. ¿Cuándo te has detenido a ver a las personas, a tus compañeros de escuela, a tus compañeros de trabajo, a la gente que ves en un supermercado? ¿Cuándo te has detenido a decir, hey, tengo compasión por ellos, tengo amor por ellos? ¿Cuándo nos hemos detenido a decir, sabes que esta gente necesita de Jesús? ¿Sí o no te ha pasado que ves a dos personas peleándose, gritándose, rayándose toda la cara, diciéndose cosas malas, diciendo groserías, maldiciéndose? Y tú no has dicho, híjole, esta gente no me está inmensa, está bien mal. En vez de decir, Dios, ayúdame a llegar a ellos, ayúdame a ponme una palabra correcta para bendecirlos, para arreglar esto que está pasando. Yo creo que por esto dice Jesús, la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿no? Porque pocos son los que están dispuestos a ser agentes de cambio, a ser personas que reconcilian, a ser personas que dejan su liturgia, dejan su pensamiento, dejan lo que creen, dejan de ser un fariseo y se convierten en un buen samaritano. Así que yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que ese fariseo viva dentro de ti o te convertirás en un buen samaritano? Te recuerdo que esta es la segunda llamada. Es la segunda llamada. Como te dije, esto no es una crítica. Al contrario, eso es algo que Dios me habló a mí y que he decidido empezar a cambiar. Pronto nos acercamos a la tercera llamada y quiero hacerte unas cuantas confesiones importantes y unas cuantas cosas que tengo planeadas hacer y espero y esto sea de bendición para ti. Como te dije, no tengo notas, espero y haya salido muy bien. Te bendigo y que Dios abra tus ojos espirituales y abra tu corazón para poder ser lleno de Él y llenarte de amor y compasión por los demás. Bendiciones.